Ok, vamos entonces con el repaso del trabajo con algoritmo de balance. Aquí tenemos el caso en donde se está trabajando con amoníaco y oxígeno para producir el respectivo óxido con agua. El primer paso corresponde a la nomenclatura. La nomenclatura es arbitraria, uno le pone numeritos a los compuestos. En este caso tenemos cuatro compuestos, por lo tanto ponemos uno en cada uno. Uno para el amoníaco, dos para el oxígeno, tres para el óxido, cuatro para el agua. Inmediatamente nos hacemos cargo, ojalá nos acostumbremos a poner inmediatamente los coeficientes estequiométricos, recordando que los que son reactantes, como se consumen, su coeficiente estequiométrico es negativo. En el algoritmo de balance, ahí en esa ecuación, ese sigma pasa a ser negativo. Por eso lo ponemos aquí como menos 4R mirando la ecuación. Luego el otro menos 5R también mirando la ecuación. Ahí me doy cuenta, menos 5R. Y luego los productos, como se generan, va positivo y sería más 4R más 6R correspondiente al agua. Fin del paso uno. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, consulta respecto al paso uno? Lo primero que hay que hacer en esto se hacen todo igual, entonces es bien mecánico. Pero hay que entender que para poder ocupar estos numeritos, esto tiene que estar igualado. Esto no generalmente se da. Esa es la complicación. Por eso es que esta etapa eventualmente podría decir también aquí igualación de la ecuación, porque para calcular estos moles se da por sentado que se iguala la ecuación. La nomenclatura también, ahí se da por sentado que ya está igualada para poder obtener esos coeficientes estequiométricos. Em, Nuevamente refuerzo de que los reactantes son negativos porque se consumen, por eso van negativos, y los productos, el el sigma de esta ecuación es positivo, porque se están generando. Paso 2. El paso 2 son los datos. La complicación del paso 2 es la convención de corrientes. Entender y comprender cómo hacer la denominación. Recordar que el primero es el componente y el segundo es la corriente. ¿Qué significa N11? Entonces significa el amoníaco, porque es el uno que está entrando por la alimentación que corresponde a la corriente uno. Y en el caso del oxígeno, vendría siendo el oxígeno, el primer 2 es de oxígeno, que está entrando por la corriente 2, N22. Recordar que estos son flujos molares, por eso debiésemos hablar de mol hora. Ahí aparece mol hora, mol hora. Eso hay que tratar de aprendérselo, porque es más que determinar de dónde sale, en realidad es una convención, ¿sí? Es una convención para poder después usar ecuaciones libremente. Hasta ahí alguna duda, consulta. Ya vamos en dos que corresponden a los datos y en lo que corresponde a las etapas estaríamos recién prácticamente aquí, en cálculo de moles, etapa uno. Ok, avanzo entonces a la etapa del cálculo del reactivo limitante. Solamente estoy repasando lo que ya hicimos anteriormente. El reactivo limitante, por definición, es el que se agota primero, el que no permite que se sigan generando más productos porque se agotó, eh, es el que finalmente no permite que se sigan generando productos. Ese es el reactivo limitante, limita que se generen más productos. Los reactivos limitantes, el nombre lo indica, alguien también lo preguntó, eh, son los que entran. No podemos empezar a buscar reactivo limitante en los productos. Es que ahí ya estaríamos no entendiendo bien el concepto. En estricto rigor, en este caso, tendría entonces dos candidatos. El primero, el amoníaco, y el segundo, el oxígeno. No hay más. ¿Podría ser el agua? No. ¿Podría ser el oxígeno? No, tampoco. ¿Por qué? Porque no es reactante. Tengo que buscar los reactantes o los reactivos limitantes en los reactantes. O sea, puede ser el amoníaco o puede ser el oxígeno. No hay más. No hay más. Entonces, con los datos que tenemos, el primero sabemos que es el amoníaco y el segundo es el oxígeno. Estos los ordené aquí en esta tablita y sé que el primero es amoníaco, el segundo es oxígeno y son moles.
Luego lo que hice fue tomar el coeficiente estequiométrico. Para la estequiometría, no estoy ocupando el algoritmo de balance. El algoritmo de balance es para hacer balances. Y ahí, para hacer balances, entiendo que existe un sigma R negativo y otro positivo. En el caso de estequiometría, no, porque es estequiometría. ¿Cuánto necesito de esto para armar otro? El ensamble de las bicicletas. Dos ruedas por, no hablan de dos ruedas negativas, no. Son dos ruedas con un marco, por ejemplo. Aquí lo mismo. Entonces tengo 4, para eso miro la reacción, la ecuación, perdón, aquí sería 4 de amoníaco, por eso tengo 4, y 5 de oxígeno, 4 y 5. Esa es la relación, 4 y 5. O sea, necesito 4 de amoníaco y 5 de oxígeno. Así a simple vista, uno ya igual se podría dar cuenta que si este me multiplico por 10, este me va a quedar en 40 y este me va a quedar en 50. De acuerdo a esto, necesito 40, estaría justito. Y acá necesito 60, aquí estoy con 50, no me alcanza. Voy a quedar corto de oxígeno porque necesito 60 y tengo 50. Esa es otra forma de verlo también. Pero la que nosotros aprendimos es aquella infalible que se obtiene a través de la división. Yo divido los moles por lo que necesito, en este caso el coeficiente estequiométrico. Entonces sería 40 dividido por 4 da 10. Y luego el 60 dividido por 5 da 12. Entre 10 y 12, sin duda, el 10 es menor que el 12. Conclusión, el reactivo limitante es el amoníaco. Es el que me va a limitar la generación de los productos que en este caso son óxido y agua. Hasta ahí, ¿alguna duda o consulta? ¿Duda o consulta? Parece que estamos claros. Sí. Ok. Hasta ahí lo que hemos hecho para que no perdamos la visión de dron es cálculo de moles, nos echamos al bolsillo porque nos dieron de regalo los moles. Luego calculamos los reactivos limitantes, hicimos el cálculo reactivo limitante y logramos identificar que el reactivo limitante es el amoníaco, porque lo hicimos competir 10 contra 12. 10 es menor que 12, así que quedó como reactivo limitante el amoníaco. Lo que viene ahora es usar el algoritmo de balance, que es este que está acá. Y habíamos hecho ya, antes de irnos al receso, dos balances. El balance siempre hay que hacerlo mirando el reactor, ¿ah? Y lo más conveniente es hacer eso, y creo que ahí nos va a alcanzar. Lo voy a hacer acá al lado porque si no voy a perder la visión. Voy a hacerlo aquí, aunque podría achicar mejor esto. Sí, ahí está mejor. Ya. ¿Lo ven o no? El reactor bien, porque a veces se pierde la resolución con la pantalla y todo eso. Espero que sí. Sí, se ve bien. Gracias. Balance al componente 3. Balance al componente 3. Entonces el balance al componente C sería 3, porque estoy haciendo el balance al componente 3. Y de acuerdo al algoritmo, tengo que buscar el componente 3 que está en la salida. Y la única corriente salida es la 3, así que pongo N33. No hay otra opción porque tenemos una sola salida. Luego sigo a algoritmo balance, en este caso sería igual, signo igual, signo igual. Hay algo que no me está dejando avanzar aquí. Nos permite. Ahora sí. N33 va a ser igual a componente 3. El componente 3, y aquí me encuentro con algún detallito porque fíjense que no tengo componente 3 en la entrada. O sea, en la corriente 2 no hay 3. En la corriente 1 tampoco tengo. Entonces, aquí yo puedo decir que es igual a 0. No hay entrada de componente 3 ni por 1 ni por 2. Por eso la declaro como 0. Y luego miro el 3, miro la nomenclatura, la vemos acá, y es 4R. Entonces sería más 4R. Y esa vendría siendo la ecuación de balance número 3. La bautizo entonces como 3. Ahora hago el balance al 4. Balance al componente 4. Balance al componente 4 sería el componente 4
que sale por la corriente 3. No hay otra salida, es la única que hay, corriente 3. Va a ser igual, y parece que pasa lo mismo porque fíjense que no tenemos justamente 4 ni en 1 ni en 2, entonces debiese también ser un 0. Miro la nomenclatura y me encuentro que el agua tiene al lado el 6R, así que le sumo 6R, 6R. Y ahí estaríamos con la ecuación número 4. Ecuación número 4. Ecuación 4. Ah, ecuación 4. Ok. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda o consulta respecto al algoritmo de balance? Lo único que hicimos fue aplicar la ecuación que tenemos ahí arriba. ¿Sí? Esa ecuación que tenemos aquí, esa, la aplicamos por cada uno de los componentes. Aquí sí me gustaría hacer algunas anotaciones para los que después vean esto. Em, no hay, importante la anotación, yo creo que Profe, para todos los que profe, después vean esto, ¿sí? profe, ¿puede repetir el balance 4, por favor? Claro, lo voy a repetir al tiro. Déjeme hacer una anotación que creo que puede ser útil para todos. No hay entrada de componente, en este caso el 3, ¿cuál es? El 3 es el NO. No hay entrada de NO, por lo tanto es 0. Vamos con el 4 entonces, y aquí voy a repetir lo mismo porque lo único diferencia es que no hay agua, y por eso es 0. No hay agua. Ah, no lo puedo hacer. Por flojo me pasa eso. Ya, voy a repetir el 4 para alguien que preguntó recién. Avanzamos. Entonces, siempre mirando el algoritmo de balance y miren el reactor. Si esta cuestión hay que mirar el reactor, porque si uno no lo mira, o sea, si lo hacemos así, no hay por dónde hacerlo. Hay que mirar el reactor para poder resolver esto. Por eso es que yo les decía si se veía el reactor, porque uno tiene que estar mirando el reactor para poder hacer el balance. De lo contrario, queda ciego, no tiene cómo darse cuenta de lo que entra y lo que sale. Entonces, es clave que el reactor lo tengan a la vista para poder hacer el balance al componente 4. Entonces, partimos. Balance de salida del componente 4. Primero anoto 4 porque estoy haciendo el balance al 4. Eso de entrada. Y luego, ¿por dónde sale? Por la corriente 3. Entonces sería N43. Ahí voy con el algoritmo de balance. Voy en NS. Luego viene signo igual. Ahí está el signo igual. Y ahora son los moles de entrada. ¿De quién? Del componente 4, porque estoy haciendo el balance al componente 4. Aquí es donde yo digo, miren el reactor. Yo mirando el reactor, me doy cuenta que por la corriente 1 no entra componente 4, y por la corriente 2 tampoco entra componente 4. Entonces, mi conclusión es que no entra. Por eso ponemos aquí 0 de entrada. ¿De qué? De componente 4. Y luego miro el componente 4, el sigma R, ¿de dónde lo saco? Mirando la nomenclatura. Aquí dice 6R positivo, entonces le pongo más 6R. Aquí tendríamos entonces un valor que sería algo así como no hay no hay entrada de agua, no hay entrada de agua, no hay entrada de agua. Por lo tanto, es 0. Por lo tanto, es 0. Eso es lo que estaría ocurriendo acá. ¿Sí? ¿Le quedó más claro? ¿No? ¿Quién? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Entonces, hasta el momento lo único que hicimos fue plantear ecuaciones y lo que vamos a hacer ahora es saturar con datos. Entonces paso una especie de 4.1 que no está declarado en la metodología, pero que vendría siendo como eso. Sería saturación con datos. ¿Qué datos tenemos para ponerlo en las mismas ecuaciones? Entonces, de la ecuación 1, yo puedo empezar a meterle datos. El N13, lo busco acá, no tengo N13, no tengo N13, por lo tanto voy a poner N13, nada más. Voy con signo igual, estoy acá por si acaso, esta es la ecuación 1, por eso dije D1. Déjenme admitir a alguien, o si no, no me funciona esto. Ya, N13, ahora dice igual a N11, aquí está, N11 es 40, entonces lo copio, 40. Eso, ahí. Momento. Que cuando entra alguien no, me bloquea el teclado. Entonces voy aquí. N11, lo copié que es 40.
y sigo copiando menos 4R porque tampoco tengo información de las R, así que sería menos 4R. Eso sería de la ecuación 1. Luego, si vamos a la ecuación 2, de la ecuación 2, voy N23, voy a copiar N23 porque ya sé que no tengo nada en 3, así que por eso pongo inmediatamente N23 porque sé que es una incógnita, todo lo que está en 3 es incógnita, así que inmediatamente puse N23. Ahora tengo la esperanza que tenga el N22, hay que buscar acá, ahí está, N22, es dato, está por el lado derecho superior, y ese valor es 60, entonces lo pongo acá, 60, y copio el R porque tampoco tengo información del R. Avanzo entonces con la 3. Esto hay que hacerlos con todo, hay que meter todos los datos que se puedan, de 3. N33 yo dije que lo pongo por defecto porque sé que no tenemos datos en la salida, y el 0 ahora no lo incorporo y pongo simplemente 4R. Y avanzo lo mismo con el 4, la corriente 4. Y aquí tendría N43, va a ser igual a también CR porque tampoco tengo, no tiene sentido poner el 0. ¿Hasta ahí tiene alguna duda, consulta? ¿Alguien que tenga alguna duda, consulta? No, parece que no. Ya. Profesor, Sí. Diga, le escucho. en el N13, ¿dónde solamente copió lo de la ecuación 1 no? ¿No es cierto? Claro, lo que hice fue estar mirando esta, solamente eso. Tomé el N13 porque como no tengo información, lo bajé como N13, pero el N11 sí lo tengo y por eso le puse 40. 40 y el O- resto 4R. Ok, gracias. Lo mismo hice con la ecuación 2. En la ecuación 2 tomé el N23 porque no lo conozco y el N22 sí lo sé, por eso lo reemplacé, 60 menos 5R. Entonces ahí ya tenemos esa información saturando con los datos. ¿Qué puedo considerar? Habría que empezar a ver qué otros datos existen, porque hasta el minuto ya hemos usado por lo menos este dato 40 y 60, pero nos falta el porcentaje de conversión. Y para ocupar el porcentaje de conversión, voy a bajar esta ecuación que está acá, está muy arriba, y la voy a incorporar más abajo para poder usarla. Esta ecuación vamos a usar ahora. Entonces, paso 2 sería, o paso 3 ya, 5, ¿sí? Porcentaje de conversión. Entonces, vamos a incorporarlo como un cálculo de conversión. Esto se hace en la medida que se tengan datos de conversión. Si no tiene datos de conversión, esta parte se la salta, sin duda. Claro, es solamente para cuando se tiene información de un porcentaje de conversión. Entonces vamos a usar esa ecuación porque creo que va a ser útil para poder obtener algo que nos pueda servir para resolver estas ecuaciones que tenemos acá. El dato que tenemos de conversión es 60%, dice 90, dice, se obtiene una conversión del 90% en la alimentación. Para usar esta ecuación, yo les había comentado que esta conversión está siempre referida al reactivo limitante, no a otro. Entonces tenemos dos candidatos, el amoníaco y el oxígeno, y para los dos tenemos esa cantidad de moles, 40 y 60. Pero como ya nosotros hicimos el trabajo de calcular el reactivo limitante y sabemos que es el amoníaco, ya sabemos entonces a qué moles de entrada se está refiriendo esta ecuación. Entonces le pregunto al curso, ¿se está refiriendo a los 40 o a los 60? ¿Los 40 o los 60? 40. 40. La razón, porque esta ecuación está referida exclusivamente al reactivo limitante. Conclusión entonces, si me van siguiendo en el desarrollo de esto que estoy señalando yo, lo que es moles de entrada lo tenemos, que están asociados al componente de amoníaco. El porcentaje lo tenemos, porque es dato. Ese valor es 0,9 que lo dijeron recién. 90% es lo mismo que decir 0,9. ¿Y este coeficiente estequiométrico de quién es? Del reactivo limitante. Y ese también es dato. O sea, tenemos ese, tenemos esto y tenemos ese. La única incógnita que nos está quedando es justamente el R.
Esa vendría siendo la incógnita, que es la que habría que resolver. ¿Y cómo se resuelve? Despejando en esa ecuación. Ahí es la forma de resolverlo. Habría que despejarlo de esa ecuación. Entonces voy a incorporar el dato de X del compuesto, dijimos que es del amoníaco, y el amoníaco es 1. Entonces por eso le puse X1, que significa conversión referido al amoníaco. Y en este caso es 0,9. Ahí tenemos ese valor. Y ahora podemos calcular entonces el R. El R es la velocidad de reacción, es la velocidad con la que se consumen los reactantes o es la velocidad con la que se generan los productos. Desde el punto de vista de la prevención de riesgo vendría siendo la velocidad, por ejemplo, en una reacción de combustión, la velocidad en que se combustionan los reactantes para generar dióxido de carbono y agua. Desde el punto de vista de la inflamabilidad serían los límites, entonces vendrían siendo los R. Cada una de las reacciones químicas tiene un R. Y eso nos permite incluso ver la diferencia entre límite de inflamabilidad y límite de explosividad. Según la velocidad de reacción, vamos a estar en presencia de una explosión o en presencia de una combustión, y traducido a lo que es prevención de un incendio. Entonces, mientras que la velocidad, en la medida que la velocidad de reacción sea cada vez más rápida, más rápida, más rápida, y casi instantánea, o más que instantánea, vamos a estar en presencia de una explosión, la misma reacción química, pero ahora si es más lenta es combustión. O sea, la velocidad es tremendamente importante en materia de seguridad porque nos permiten trabajar aspectos asociados a evitar atmósferas explosivas o evitar atmósferas inflamables, que son parecidas pero no son lo mismo. La diferencia está en la velocidad de reacción. La velocidad con la que reaccionan marca la diferencia entre una atmósfera inflamable y una atmósfera explosiva. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos calculando ahora es la velocidad de reacción. Esa velocidad de reacción es, entonces sería, voy a despejar de acá. Si me van siguiendo, espero que lo hagan. La única forma de despejar sería el X, lo tengo, lo multiplico por NE y lo divido por el sigma R. Eso, por el sigma, perdón. Eso es lo que voy a hacer. O sea, el R, lo voy a hacer así a la rápida acá, el R va a ser igual al X, el X, multiplicado por el NE, dividido por el sigma. Esa vendría siendo la expresión para calcular el R, y es la que voy a ocupar yo. Entonces, primero sería multiplicar el coeficiente, perdón, el porcentaje de conversión, multiplicado por los moles de entrada. Y los moles de entrada no de cualquiera, sino que los moles de entrada del amoníaco, porque es el reactivo limitante. Y eso lo tengo que dividir por el coeficiente estequiométrico del reactivo limitante, que en este caso es el amoníaco. Y el valor obtenido es 9 mol hora. 9 mol hora. Esa es la cantidad. Es fantástico porque esto nos permite calcular todo. O sea, el haber hecho esto nos da inmediatamente la posibilidad de calcular todo. ¿Por qué razón? Porque fíjense, solamente en las ecuaciones de la 1 a la 4, todas están en función del R. Luego, si yo fui capaz de calcular el RR, voy a poder calcular todas las corrientes. Y eso es justamente lo que se pedía en este ejercicio, calcule todas las corrientes. Y ahora lo que hacemos es usar las ecuaciones nomás. Entonces vamos a ocupar las ecuaciones y las vamos a anotar en una tablita que nos permita ordenar los componentes. Entonces, de la ecuación 1, lo podemos ver aquí mismo, voy a poder obtener el N13. N13 va a ser igual a más los 40, que en este caso son los del amoníaco, menos 4 veces, el R que acabo de calcular. Ese es. Y eso estaría dando igual a 4. ¿4 qué? 4 mol hora. 4 mol hora. Espero que me estén siguiendo en lo que estoy haciendo. Estoy calculando el N13 a partir de la ecuación 1. Y la ecuación 1 dice 40 menos 4 veces este R. El 40 lo copié, aquí está, 40 menos 4 veces de 106, que en este caso son los 9.
Esto mismo ahora hay que hacer con el N23. N23 va a ser igual a más el 60, que en este caso sería este, justamente, menos, menos, menos 5 veces el R. Menos 5 veces el R. Y el R sigue siendo el mismo. Una velocidad constante con la que se consumen o se producen. Y ahí tendríamos 15 mol hora. El N33, ese está más sencillo porque solamente hay que multiplicar 4 veces la velocidad de reacción. Ahí está. Y eso sigue siendo mol hora. Y finalmente el N43 va a estar dado por 6 veces R. 6 veces R. Más 6 veces R. Ahora sí. Ahí sí. Y también la misma cantidad de mol hora. Ahí estamos prácticamente con todo. Lo que habría que hacer ahora, y qué es lo que se pide en los ejercicios que quedaron de tarea, es la matriz de flujos. La matriz de flujo es una matriz que permite resumir todo, así que no es gran cosa. Igual como la matriz legal, donde uno pone artículos, decretos, bueno, acá también, una matriz, pero una matriz resumen de todo lo que logramos encontrar. Entonces, componente, ahí estaría, componente. Luego vienen las corrientes, aquí estaría la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Esas son las corrientes. Las vamos a dejar todas centradas. Y los componentes pueden tomar componente 1, componente 2, componente 3, componente 4. No hay más componentes, esos son los únicos componentes que tenemos. Lo que estamos haciendo acá es simplemente ordenar la información en una matriz para que nos quede a la vista todo lo que hemos calculado y hemos encontrado. Eso es lo único que estamos haciendo ahora. Y esto se conoce como matriz de flujo. Y la matriz de flujo ahí dice que todos los flujos están en mol hora. Lo que uno puede hacer, y es bastante bien recomendado, siempre mirando este diagrama, yo lo voy a copiar mejor porque ya está variando mucho subirlo y bajarlo. Lo voy a copiar acá. Ahí está. Este reactor me permite saber qué es lo que va entrando y saliendo. Entonces, me va a permitir saber qué cosas voy a agregar y qué cosas voy a sacar. Ya. Mirando el reactor que tienen al lado, se pueden dar cuenta que la corriente 1, la que está ahí, corriente 1, solamente tiene componente 1. Entonces puedo poner que no hay 2, no hay 3 y no hay 4. Esto es bien útil porque al momento de hacer el balance, ¿se acuerdan cuando decíamos componente 4 no hay en la entrada? Claro, aquí nos queda muy claro que en la corriente 1 no hay componente 4 y tampoco hay componente 3, que era la cosa que habíamos puesto por acá. No hay en la entrada de NO, que en este caso el componente 3, ni tampoco hay agua, que es el 4. Eso estamos diciendo, que no hay óxido y que no hay agua. Y en la corriente 2 podemos hacer lo mismo. En la corriente 2 no hay amoníaco, y tampoco hay óxido, y tampoco hay agua. Y en la corriente 3 se entiende que estarían todos. Aquí sería hasta ahí nomás la suma, y ahora nos vamos completo. Ahí lo que hice fue sumar las corrientes nomás. Este sabemos que es dato. El N11 está acá. Ahí está, el N11, es 40. Ya sabemos que es 40. Y este sabemos que también es dato, ese es 60, que está por allá arriba. Ahí está, 60. Exacto. Ahí estamos. Y ahora hay que poner los valores que obtuvimos acá. Entonces, el N13, componente 1 y la corriente 3, sería ese. Y eso los podemos copiar todos para abajo porque están todos bien ordenaditos ahí. Claro, exacto, ahí sí. Este sería el N23, el N33 y el N43. N43, eso vendría siendo. Fíjense que en la plantilla que acabamos de obtener, queda súper claro
que no se cumple, que la entrada son igual a la salida. Tenemos 100 igual a 109. ¿Sí? Y eso pues por tema del algoritmo de balanza. Aquí uno se puede dar cuenta que la entrada no es igual a la salida, porque hay un sigma R que está ahí en la ecuación. Entonces, esa es la razón por la que tenemos esta situación. Y estaría bien, digamos. Este vendría siendo más o menos lo que tendrían que hacer en los ejercicios que les tocó, llegar a la matriz de flujo, luego de pasar por todos estos caminos hasta llegar finalmente a este resultado final. ¿Alguna duda o consulta? ¿Duda o consulta? Hasta ahí. Parece que quedó claro. Profe, yo tengo una duda, que la verdad es que lo dejé avanzar porque para no interrumpirlo, pero ahí donde dice cálculo de conversión, X del componente 1, imagino que ese 0,9, no sé la verdad de dónde lo saco. Es que es dato. Ese 0,9 Ah, del 90%. entonces ese vendría siendo un dato. O sea, Ah, ya, perfecto, por eso no sabía dónde lo había sacado. Ya, profe, gracias. Podría ser, por ejemplo, conversión del 5%. ¿Cuánto sería en eso? 5%. 0,05. Perfecto, súper bien, porque el 5% suele confundirse a veces por 0,5 y sería Claro, fatal es el 50. perder todo el ejercicio, porque asume que es un 50 y en realidad un 5%. Ten cuidado sobre todo con los que son bajo 10 para Oiga, entender. profesor, disculpe, ¿y usted evalúa por ejercicio bueno o por avance igual? Porque a lo mejor, claro, uno se puede equivocar en el desarrollo del ejercicio, o sea, en el resultado. ¿Usted evalúa resultado correcto o procedimiento? En la primera tarea, por ejemplo, ahí yo lo que hice fue evaluar conforme a la tabla de consejos que está puesto, y desde lo que es el ejercicio evalúo la forma en que se hace el ejercicio por etapas. Habría, creo yo, algo de puntaje, pero es que es relativa, un poco compleja la pregunta, porque si yo detecto que hay un error conceptual, entonces no tendría todo el puntaje, o sea, yo creo que iría más apuntando al cero que a otra cosa. Por ejemplo, este es un ejemplo, por supuesto, un ejemplo aberrante, pero podría ocurrir que alguien desconectado no alcanzó a ver el video, lo que sea, y a lo mejor llegue y diga, ah, bueno, el coeficiente estequiométrico del amoníaco es 4, entonces va a ser un 40 dividido por 4, y como es reactante, entonces menos 4, entonces menos 10. Eso es que no entendió. O sea, ahí estamos mal. O sea, claro, operativamente está correcto. O sea, 40 dividido por 10, perdón, 40 dividido por 4 era lo que quería decir. 40 dividido por 4 es 10, está correctamente, operativamente, pero conceptualmente no entiende lo que está haciendo, porque el sigma solamente se utiliza en el algoritmo de balance. Ahí se utiliza negativo, pero para poder calcular el reactivo limitante no se utiliza negativo, porque ahí lo que interesa es la proporción que hay entre uno y otro. De este hay 3, de este hay 2, de este hay 4, de este hay 5. Ahí no hay signo negativo que valga. Entonces no va a haber ninguna justificación que usted me diga, no, es que me equivoqué solamente en el signo. No, porque no se equivocó en el signo, se equivocó en un tema conceptual. Y eso tiene cero, no tiene puntaje por avance, ¿sí? Entonces, va a depender del contexto de la pregunta y de lo que se esté equivocando, el que tenga el total de puntaje, un poco de puntaje o tenga cero puntaje. ¿Sí? Va a depender de eso. Aquí también podría darse otro error. Por ejemplo, podría ser este. Mire, podría ser este. N13, N31. Ahí usted dice que está haciendo un balance al componente 1, ¿vale? Sin embargo, aquí en el balance me pone que está haciendo un balance al componente 3 en la corriente 1. La corriente 1 es de entrada y el algoritmo de balance dice acá que es salida. O sea, ya de entrada esto está mal. O sea, pero es que me equivoqué solamente en eso. No, pero es que conceptualmente no entiende. Esto me está señalando que no entiende el concepto de que primero va la salida, luego va la entrada y luego va sigma R.
Entonces va a depender en qué nos equivoquemos, si es que va a tener puntaje o el puntaje parcial. No sé si me comprendió, ¿sí? Va a depender del nivel de horror o del error, que ahí vamos a ver cuál sería el nivel de aterrizaje en el puntaje. Pero en general, Ya, profe, gracias. siempre se dan puntajes por lo que ha avanzado bien, ¿sí? Y se llega hasta ahí con el puntaje, hasta donde se avanzó bien, porque el resto uno podría eventualmente considerar que hay un error y que no es un error de tipo conceptual, sino que se equivocó en la suma. Eso ya es distinto. Ahí ya eso podría ocurrir, que de repente se le pasó un error de decimales. Podría ser, no hay problema por ese lado. Ya, entonces, todos aquí tendrían que hacer este ejercicio. Aquí los dos equipos tienen que hacer este, porque este va por etapas. Y aquí hay que hacer balance en este y en este, porque en este corre esta reacción y en esta corre esta otra reacción. Cuidado que esta no está igualada, seguramente esta tampoco, o quizás sí, no sé, pero si no está igualada hay que resolverla por el método del algebraico. Y esta también si es que no está igualada. Y luego recién comenzar a desarrollar el ejercicio que acabamos de hacer, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? Ah, perdón. Profe, pero nos va a dar un ejercicio ahora para que lo ejercitemos con usted, porque igual este ejercicio, por ejemplo, que nos está mostrando que tenemos que hacer nosotros, es mucho más complejo que el que usted nos mostró recién. O sea, a simple vista, por supuesto, porque tiene muchos más números, más entrada y todo. Entonces, vamos a practicar algún ejercicio con usted ahora. Este el que Esa es mi duda. practicamos, lo que ocurre es que lo que hicimos aquí, lo tiene que hacer aquí y lo tiene que hacer acá. Eso es, porque aquí lo Es que... que por eso igual la complejidad es completamente distinta a lo que estamos haciendo ahora y ya es difícil. No sé, yo no veo que sea distinta la complejidad, porque nosotros con este reactor calculamos la corriente 3, y esa corriente 3 vendría siendo aquí la corriente 2. Y esta es la que usted utiliza para avanzar acá. Pero eh, en síntesis, estos trabajos uno espera que también puedan consultar a través ¿cómo se llama? Por micro reuniones que yo se los propuse a principio de semestre. Yo no tengo conflicto en que nos podamos juntar a revisar cómo van en el avance y si están atorados en alguna etapa, poder guiarlos para poder finalizar bien el ejercicio. Entonces, esa es como la idea, ¿sí? Cuenten con eso. O sea, yo los invito primero a hacer el esfuerzo de resolverlo, y si ven que ya no dan el ancho, bueno, un mail y nos juntamos 10, 15 minutos y ahí resolvemos las dudas y consultas que vayan apareciendo respecto a esto. Ya, profe, genial, gracias. Ahora, igual aquí está bien regalado esto porque en general no se dan los componentes, pero aquí están dados. Entonces aquí el regalo es que sabe usted que está entrando por 1, sabe que está entrando por 3, sabe lo que sale por 2, o sea, por ahí tiene bastante bien avanzado, porque no sería lo mismo que esto se entregara sin ninguna información y con solamente la lectura usted fuera capaz de hacerlo, que se puede, pero no es el objetivo de lastimarlos tanto, sino que en realidad hacer lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Con la información que está, hacerlo acá. Porque si se dan cuenta, cuando partimos resolviendo este ejercicio no tenía nada. Así se hacen estos ejercicios, sin nada. Y yo partí poniendo el 1, yo partí poniendo el 2, y yo partí poniendo el 1, 2, 3, 4. Así debería entregarse ese. Pero, considerando también que hemos tenido poco tiempo, en fin, lo que sea, yo les entregué lo que entra y lo que sale por cada una de las corrientes. Entonces eso ya facilita bastante el ejercicio. Harto, 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 porque a veces no da mucha claridad que está saliendo por 2 y va a salir con 4 combinados, juntos, bueno. Pero como les digo, cualquier cosa que queden ahí en el camino, me mandan un mail y nos juntamos en algún horario a convenir y lo revisamos, no hay problema, ¿vale? Ok, ahora vamos a avanzar una parte, voy a dejar de compartir porque vamos a avanzar a lo que es algo que ustedes se supone ya tienen disponible.